Muy bien. Recuerdan que la semana pasada, en la plática de la semana pasada, estuvimos comentando que el ser humano en el reino material se encuentra como muerto o dormido, debido a que ha perdido todo contacto y no se da cuenta de su esencia divina que es Dios. Esto es así porque, como comentamos en el relato de Adán y Eva, en primer lugar, entonces el ser humano en el reino material está en un cuerpo material o físico hecho de polvo de la tierra, como dice el relato. Y en segundo lugar, porque entonces comió del fruto del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal, es decir, que desarrolló una mente racional concreta. ¿Estamos? Esta es la razón por la cual ha perdido contacto con su esencia divina que es Dios, porque ahora permanece el ser humano completamente identificado y cree ser su cuerpo físico y su mente racional. Si ustedes van con alguien y le preguntan, ¿tú qué eres o quién eres? Entonces seguramente esta persona les dirá, bueno, yo creo que soy mi cuerpo, ¿no? Yo creo que soy mi cuerpo y soy mi mente, soy mis pensamientos y todos los sentimientos y emociones ligados a mis propios pensamientos. Bien, pues en el relato de Adán y Eva esto se muestra muy claramente cuando se explica que al principio, cuando comieron del árbol del fruto prohibido, entonces no murieron literalmente como les dijo Yahvé que iba a suceder, sino que más bien se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esto nos indica que al ser humano en el mundo le sucede exactamente lo mismo. Él considera y cree que está vivo porque percibe a través de su cuerpo físico, número uno, y porque piensa con una mente, pero en realidad permanece muerto desde el punto de vista de su esencia divina o Dios, porque no se da cuenta absolutamente de ella. ¿Sí estamos? Bien, entonces, una vez que ha sucedido esto, el ser humano lo que requiere para corregirlo, para corregir este estado en el cual ha caído, entonces es que resucite de entre los muertos. Esto quiere decir que debe lograr la resurrección de los muertos en sí mismo o despertar, para luego encaminarse gradualmente hacia el reino divino, donde recupera la vida eterna. Esta vida eterna es el fruto del árbol de la vida, del otro árbol que estaba en el centro del jardín, o recupera su completo despertar, en el cual se da cuenta de su esencia divina, que es Dios. Es por esto que la semana pasada estuvimos comentando que la resurrección de los muertos entonces era una metáfora o un símbolo de algo que el ser humano debe lograr, ¿ok?, como un prerequisito para luego lograr la restauración completa, ¿no?, que él alcanzará finalmente cuando recobra su unicidad con Dios en el reino divino. Ahí tenemos el marco teórico sencillamente explicado. Pero si queremos entenderlo un poquito más claro, entonces vamos a hacer uso de otra gráfica que tenemos acá. Miren, es esta. Esta gráfica nos está indicando entonces precisamente el camino de regreso desde el reino material hacia el reino espiritual y finalmente hacia el reino divino, la única verdad que eternamente es. ¿Sí? Pero para entender esta gráfica, a mí me gustaría que el día de hoy comentáramos unas frases, que se encuentran en un párrafo del capítulo 3 de este libro, de nuestro libro. Este párrafo ha sido tomado a su vez de la primera carta de Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento, ¿sí?
Entonces vamos a leer primero de corrido todas estas frases y luego las vamos a analizar punto por punto. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar. Mira, aquí las tenemos. Vayan ligando lo que digo con lo que acabo de decir hace un momento. Vamos a empezar. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, es decir, en un orden, pero cada cual en su rango. Cristo como primicias. Luego los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Más adelante dice: y el último enemigo a ser destruido será la muerte. Y más adelante aún, con otras palabras, dice que cuando hayan sido sometidas a Cristo todas las cosas, entonces finalmente también el Hijo se someterá a Dios Padre, para que Dios sea todo en todo. ¿No está bonito esto? Está precioso. Vamos a explicar ahora frase por frase. Miren, síganme por favor. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Aquí está poniendo en primer lugar a Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol prohibido, como ya expliqué, quedaron dormidos o muertos. Son los que durmieron. Pero no solo ellos, sino toda su generación posterior, lo que nosotros llamamos el ser humano en su colectividad. Les podemos llamar también los hijos de Adán. Y luego dice: pero Cristo resucitó entre los muertos. Está implicando que la conciencia de Cristo, de la que hablaremos más adelante, ¿ok? Pero la conciencia de Cristo resucita en esa colectividad de seres dormidos, y entonces recuerda su divino origen, que es Dios. Ese es el primer acto, ¿ok? La segunda frase dice: porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así, del mismo modo que en Adán mueren todos, también todos revivirán en Cristo. Lo que está diciendo es lo mismo. Nuevamente señala a Adán como el causante del olvido, de haber caído en el sueño, ¿no? Quedar dormido y perder el recuerdo del divino origen. Y nuevamente está señalando que Cristo es el que de alguna manera, una vez que ha resucitado de entre los muertos, puede guiar a la colectividad humana de regreso, no solo al reino espiritual, sino al reino divino. ¿Ok?